RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional y todas las radios que se conectan también en este momento con nosotros al interior del país. Vamos a dar algunas noticias antes de empezar nuestra entrevista del día de hoy, cercanos a la Navidad también. Es importante anunciar el tema del concurso docente que se va a dar. Son 13.000 docentes aproximadamente que van a dar sujeto de evaluación bajo las escalas 4, 5 y 6 y 7 de la carrera pública magisterial. Esto lo ha anunciado el Ministerio de Educación, bajo una serie de desempeños que van a trabajarlo. Desde acá invitamos a los docentes a que sigan ese trabajo meritocrático que está haciendo el Ministerio de Educación. Esperemos que sea meritocrático también y puedan ser no solamente los desempeños o las capacidades, sino también el aspecto personal de cada uno de los docentes, porque es una integralidad, si no estamos hablando de solamente que sean buenos académicamente, ¿no? Y de eso no se trata. Y otra cosa interesante que ha salido hoy día en un tema de una publicación de un diario conocido, el tema del famoso licenciamiento de universidades, ¿no? Se han hablado aproximadamente que hay una serie de universidades que no han sido licenciadas. Entre las más reconocidas, entre comillas reconocidas, tenemos aproximadamente 100.000 alumnos que han quedado fuera y tenemos todavía un grupo de universidades que faltan licenciarse. Al parecer, la SUNEDU va a ampliar su procedimiento de licenciamiento algunos meses más porque no van a llegar, porque si se quedan fuera las que están ahorita, nos pasaríamos de 100.000 de repente a 300.000 estudiantes. ¿Y estos quién los asumiría? ¿El Estado? No lo creo. Entonces vamos a ver quién los va a asumir, porque esa es una tarea pendiente. Desde acá ojalá que esto pueda salir adelante y deseamos los mejores de los éxitos, que la SUNEDU realmente amplíe sus fechas y las universidades se licencien de cara a la calidad educativa. Bien, pero también estamos en campaña electoral y he querido invitar, hemos pedido que Nelly Cuadros haga un alto a su agenda ya de campaña, a pesar que están en Navidad, Nelly, seguramente estás ahorita próximos a las fiestas, pero la campaña es tan corta y te hemos invitado porque eres una persona que más de los congresistas que están postulando por diferentes partidos, acá han pasado de todos, pero ha hablado del tema educativo. Desde acá te damos la bienvenida y tus primeras palabras, por favor. Gracias, Gustavo. Me alegra mucho siempre volver a la radio, ¿no? Hemos estado tantas veces acá y me alegro ver un escenario más renovado, más acogedor, y creo que lo que mencionas es lo fundamental. Hablemos de educación. Y te comparto que la razón, tal vez la más importante, si es que no es la única, de yo mantenerme todavía de pie con ese lazo de entregar mi vida al quehacer político, porque la política es compleja, ¿no? Se tiene que ir con todo, con alma, corazón y vida, como se dice, a entregarse a una labor tan difícil, tan compleja, pero que se tiene que hacer bien. Esa razón para mí es la educación, porque es el único camino que realmente nos va a conducir a hacer un país distinto. Y no es solamente hacer propuestas de qué cosas se puede hacer como planificación de educación, sino que ahora hay un tema preocupante, que nuestros niños de la educación primaria y secundaria hasta educación inicial están en un riesgo latente con esta corriente ideológica de la línea del comunismo, de esta nueva izquierda, con esta consigna que se llama ideología de género, que no tendría nada de malo si es que lo hicieran en sus espacios privados, en sus espacios colectivos, no habría ningún problema. Pero el problema choca cuando quieren que esta corriente se meta al Estado para que todos lo asumamos como de carácter obligatorio.
y no puede ser obligatorio que en los textos escolares le digamos a un niño, con el presupuesto público, le digamos a los niños, oye, no aceptes como tú biológicamente eres, como varón o como mujer, porque tú tienes la libertad de querer, pensar, sentir, decidir la identidad que tú quieres. Y respaldado con el reporte de la ONU, donde da más de 100 posibilidades de identidad de género para elegir. Entonces eso ya desde nuestro entendimiento, y estoy segura del entendimiento común y simple de muchos padres de familia a nivel nacional, que le digan a sus hijos de 5 años, de 8 años en los colegios, es aterrador, porque los padres mandan a los chicos a las escuelas para que sean mejores que ellos. Esa es la ilusión. Y no te digo solamente de la educación de la ciudad, principalmente en el campo, donde yo provengo del Cusco, Gustavo, y he caminado para llegar a un colegio 3, 4 horas a pie. He viajado 12 horas al interior de Megantoni, 12 horas en bote río adentro por el Pongo de Mainique para ver cómo son nuestros colegios, de 4 palos y palmeras. Wow. Niños que no tienen alimentación. Pero ¿sabes qué? Lo que más me ha sorprendido, Gustavo, es que no hay alimentos, no hay energía eléctrica, los profesores están en pésimas condiciones de trabajo, pero hay un libro del Ministerio de Educación con ideología de género. Que sí llega. Entonces, sí llega, pero eso sería un salvavidas y decir, gracias a Dios hay textos escolares, pero ¿qué hacemos cuando esos textos escolares tienen contenido peligroso para nuestros niños? Me parece interesante, Nelly, lo que estás planteando. Yo primero quiero felicitarte que tú has decidido seguir en el Congreso, y eso es bueno. Porque tienes claramente a qué vas, ¿no? Hay un video que se hizo viral y una de las cosas que más me llamó la atención, tú eres una mujer creyente, yo también soy un hombre creyente, y lo digo siempre, o sea, vamos, yo tengo que decir que soy un hombre además no hay por qué avergonzarse, no hay por qué avergonzarse de ser creyente. A pesar que nos señalan mucho. Así es, ¿no? Hay la intolerancia viene de otro lado, muchas veces, ¿no? Los tolerantes dicen varias cositas. Entonces, tú decías, me acuerdo de un programa radial también, le decías a un candidato de izquierda, en este caso, le decías, mi único líder es Dios, ¿no? Eso es interesante, desde ahí ya sacas una línea más o menos de tu perfil. Por eso también invitarte, porque es una visión distinta. Tú has estado ya en el Parlamento, has vivido lo que son más o menos 3 años en el Congreso, has sido presidenta de la Comisión de Cultura, has estado. Entonces, definitivamente tú has visto qué se puede hacer en el Parlamento. Y lo que tú has mencionado tiene que ver con la fiscalización, de alguna forma, ¿no? Y proponer, ¿no? Lamentablemente el Ejecutivo está en manos, si quieres ver desde el punto de vista que tú has mencionado, no a favor de, sino en contra de, ¿no? Están bajo unas políticas claras, no digamos partidos políticos, simplemente vemos sobre un tema de ideología en concreto. Hay partidos políticos que abiertamente lo han decidido apostar por el tema de la teoría del género, ni siquiera lo llamo de ideología, es una teoría, pues no hay nada comprobado, porque esto es así. Acá la pregunta va, ¿cómo te ves tú, siendo elegida ya, congresista nuevamente, y trabajar este tema? Porque muchos dicen, bueno, sí, solidaridad, vamos a ver si llega a la valla. Yo creo que llegará. Estás dentro del Parlamento y va a implicar unos consensos, porque parte de la actividad no va a haber una fuerza mayoritaria como antes había. Algunos decían mayoría aplastante, pero eso fue lo que eligió el Perú, vamos, o sea, democráticamente. Que después, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, es otra materia. ¿Cómo te ves tú trabajando este tema en la Comisión de Educación, haciendo articulación? Porque va a haber de todo en el Parlamento, va a haber diferentes fuerzas políticas. Algunos creen que va a haber como 10 partidos políticos, yo creo que no pasan de 6 o 7. Eso es la verdad. Las encuestas reales de la calle te dicen eso. Las encuestas que están pagadas es otra cosa. ¿Cómo te ves tú ahí en ese aspecto, en ese trabajo? Creo que a todos quienes vamos a conformar, ojalá Dios mediante yo pueda estar también allí, este nuevo Parlamento, podamos entender, y eso es lo que no hubo en el Parlamento anterior, en el Congreso anterior, estar unidos en lo que le interesa al país,
Podemos tener diferencias ideológicas, políticas, corrientes de pensamiento, filosofía económica distintas, de izquierda, derecha. Ahora hay para situarse en todos los ángulos de los 360 grados, desde derecha hasta izquierda y de centro izquierda, para todos los gustos. Pero yo creo que ningún político puede ser indiferente a que tengamos educación de calidad, salud de calidad. Entonces, esperaría que sea un congreso con el entendimiento y la madurez para ponernos de acuerdo en una agenda fundamental. Y lógico, este va a ser un congreso para un solo año, no, aquellos candidatos, los he escuchado, que quieren hacer proyectos de ley de toda naturaleza, y está bien, solo que no encaja con la necesidad de tener un año parlamentario donde tenemos que establecer las bases y el eje fundamental de lo que queremos partir desde este punto hacia el bicentenario. Creo que hay que hacer reformas importantes, sustanciales, la reforma política, la reforma de la educación, que es mi mayor interés y ojalá pueda tener la oportunidad de impulsarlo, la reforma económica, integrando al país desde los sectores de agricultura, de turismo. Imagínate que somos un país como nadie en el mundo con tanto potencial arqueológico y turístico. Pero, por ejemplo, comparándonos odiosamente con Chile, que no tiene esas potencialidades, tiene 3, 4 veces mayor ingresos en turismo. Entonces, creo que nos toca poner los ejes de las reformas que necesitamos para llegar sólidos al bicentenario. Eso es lo urgente. Pero en mi quehacer personal, para mí, digamos, yo ahora tengo que decirlo, que esto se ha vuelto una batalla, más allá de un optimismo, de una intención de hacer propuestas. La lucha por la defensa de la vida, por la educación con valores, la defensa por mantener a la familia peruana en su eje natural, en su condición de fortaleza. Se ha vuelto una batalla, Gustavo, porque pareciera mentira. ¿Quién va a estar en contra de la educación con valores, de la familia? ¿Qué habla Nelly Cuadros? No, realmente hay una corriente de línea de izquierda que quiere irrumpir con la cultura del país, que es un país con cultura de valores, con cultura de fe, con cultura de familia. Yo creo que, y me animo a decir que más del 80% de la población peruana se identifica con, esa es la identidad de nuestro país. Pero cuando esta corriente, a través de la política del comunismo, porque esto es netamente político, porque quieren llegar al poder, esta corriente de izquierda comunista, esta nueva izquierda con esta propuesta ideológica, a través de la educación, del Ministerio de Justicia, del tema de la inclusión social, en todos los ejes. ¿Y cómo le llaman? El eje transversal del enfoque de género. El enfoque de género en todos los estamentos del Estado. Y eso es lo que nos toca ahora frenar, eso es lo urgente. Primero frenar lo que está en riesgo y luego empezar, después del diagnóstico, de ver cómo en realidad estamos, hacer la planificación integral y proyectarnos hacia el futuro. Ojalá podamos entender todos los parlamentarios en ese aspecto común. Eso es parte del trabajo que entiendo que vas a hacerlo, parte de la política, el arte de la política que se da en el Parlamento, y ya tú tienes experiencia. Eso es una cosa que hay que rescatar, que es que vas a postular al Congreso, pero es una congresista ahorita, todavía eres miembro de la Comisión Permanente, no estoy seguro. Bueno, has sido tienes licencia, ¿no? Sí, accesitaria. Accesitaria, has estado en la Comisión Permanente, entonces, bueno, has tenido oficio parlamentario y ya conoces cómo se maneja esta forma. Ese es un aspecto muy importante. El otro aspecto que también algunos dicen, bueno, vas por el partido político Solidaridad Nacional. Hace unos días han atacado fuertemente al partido con el cual vas por un video, ¿no? Porque critican al presidente. La verdad que a mí, no, más allá de ser, esto es un tema educativo, pero la gente que nos escucha y nos ve,
también dirá, la educación también es una educación política y el ejercicio ciudadano. Ustedes han hecho libremente, creo yo, un spot y se ha dado. Pero algunos mencionan, dicen, oye, ese video va en contra de, ¿no? Y entonces la pregunta que yo hago, y no sé qué opinas tú, y lo que acaba de decir el presidente sobre que cómo tienen que elegir a los congresistas también nos está afectando. O sea, digo, vamos a medir la vara a todos por igual, ¿no? No solamente con... Ahí hay un tema. Y el otro punto, no sé qué opinas, cuál es tu opinión sobre eso, ¿sí? Lo que me ha sorprendido de Solidaridad, y te digo, yo me tomó la modestia de leer un poco la lista, hay varias personas pro vida, en una gran mayoría. Y es curioso, de iglesias evangélicas como de iglesia católica. Me ha sorprendido ver a Javier Pacheco, por ejemplo, o a Gloria, no, es Susana, ¿no? Olga Helfer, que incluso su hermana creo que es una... Luciano Reboredo. O sea, personas que tienen que ver con el mundo también. Eugenio de Medina. Eugenio de Medina, que me ha enterado que lo han tachado, no sé qué ha pasado. Intentan. Hemos tenido enlace telefónico con él, la vez pasada estuvo acá él y estuvo conversando, por ejemplo, con Amador Merino Reina, que es de Fuerza Popular, en el número 20 va Amador, y Eugenio va en el 6 de ustedes. Y también está Luis Solari, que también Luis Solari también he visto. Entonces, he visto gente, vida abiertamente. Oye, y conversaban con otros partidos parecidos de pensamiento y había una articulación. Entonces no hay tanto ese segmento, ¿no? Entonces quisiera que me converses un poco la gente que te acompaña, o sea, la lista también, cómo se dio y por qué solidaridad en este caso, ¿no? Yo creo que cuando estas últimas semanas Solidaridad ha sido el blanco de un ataque, pero frontal, ni siquiera indirecto, ¿no? Hemos recibido el ataque de un sector del país que tiene poder, que son los medios de comunicación, que claramente son un poder tangible, un poder influyente. El gobierno es otro poder, es el poder ejecutivo además. Y estamos nosotros, y creo que solamente esos ataques solamente son un indicador de que vamos por el camino correcto. Yo pienso eso, porque si fuéramos tibios, si no tuviéramos una posición colegiada, conjunta en lo fundamental, no nos mereceríamos ni siquiera la mención de nadie, no existiríamos. Y no existimos, claro, en las encuestas, que no sé si serán las fidedignas, ¿no? Pero a la hora de la verdad, ya, como se dice, nadie puede tapar el sol de Solidaridad con un dedo. Nadie puede tapar el sol con un dedo. Entonces el 26 será el día cuando se destape si realmente lo que decían las encuestas, lo que decían los medios de comunicación, los voceros del gobierno, era verdad o no. Yo creo que hay un respaldo muy fuerte de la población, más allá de que Solidaridad Nacional como institución política, en su trayectoria de más de 20 años de trabajo, ha recogido aciertos y también errores, por supuesto, es parte, el que hace se equivoca y el que no hace nada pues no existe, y lo tenemos que asumir también todos, pero deslindando clarísimamente en que todas las personalidades, llámense como se llamen, partido del que fueran, si tienen responsabilidad, que responsabilidad por actos irregulares, tienen que asumirlo frente a la ley y frente al Perú. Nadie puede asolapar, nadie puede, digamos, justificar cuando hay un acto de corrupción, llámense quien se llame. Y creo que eso es importante porque es en el único partido que lo podemos decir abiertamente. Y Solidaridad es una institución donde el cual nos hemos congregado un grupo de políticos de trayectoria que compartimos la misma visión política y los mismos principios de democracia, principios de defensa a la vida, a la libertad, que creemos que la familia es el eje fundamental para que nuestra patria sea grande, principios pro valores. Entonces, hay personalidades interesantes en las 36 candidaturas de Solidaridad Nacional. Interesante, sí, he visto sí su lista, es una
una repartición interesante, ¿no? Se han juntado cuadros bien interesantes que llaman la atención y lo cual también se felicita porque hay mucha gente que está intentando hacer un ejercicio político, no solamente desde el punto de vista tecnocrático, o sino también ya el ejercicio político per se. Vamos a ir a una pausa, Nelly, pero sí me gustaría que cuando regresemos toquemos algunos temas pendientes en el tema educativo. ¿Okay? Mucho se ha machacado, muchísimo, el tema, es cierto, el tema del género, el tema de los textos escolares, ¿no? Aquí estuvimos con el señor Guillermo Molinari, por ejemplo, que fue viceministro en su época, ahora va por acción por APP, incluso el señor, interesante su postura, porque él, por ejemplo, ha dicho, no coordina con el género, y él fue el primero que declaró, y estamos hablando de otro partido. O sea, es interesante lo que se está configurando. Pero hay un aspecto importante. Uno, el tema de SUNEDU y licenciamiento. Se ha achacado mucho de que SUNEDU tiene vinculación con partidos políticos. Cosa de estas, y una agenda más, un tema pendiente más, que vamos a tocar sobre el tema educativo, me gustaría después de la pausa, ¿sí? Para que nos sigas acompañando, por favor. Vamos a una pausa, ¿listo? Y regresamos en Hablemos de Educación. Hablemos de Educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación. Estamos con la candidata al Congreso, Nelly Cuadros, número 4 de Solidaridad Nacional. Y estábamos hablando sobre el tema educativo, sobre el tema del género y todo ello, sobre la teoría del género y lo que postulas tú sobre este tema, y es abiertamente vas buscando de defensa de la vida. Pero hay otro tema más que en el tema educativo se les ha achacado a los partidos políticos, como decía antes de la pausa. El tema de SUNEDU, ¿no? El tema del licenciamiento de universidades. Actualmente, como paréntesis, se decía que hay una cantidad de universidades que ya han sido licenciadas y probablemente en julio del próximo año para adelante SUNEDU va a licenciar institutos tecnológicos, institutos superiores. Ojo, es algo que quiere la ministra. Falta que venga el nuevo Parlamento porque hay una modificación de ley y eso no lo puede hacer por decreto de urgencia, señores. Por favor, no vayan a cometer una bajeza que hagan por decreto de urgencia. Eso lo tiene que ver el nuevo Parlamento. Y si tú eres parlamentario, pues te tocará votar sobre eso. Pero esta vinculación que han achacado mucho a partidos políticos con universidades respecto a SUNEDU, ¿cuál es tu opinión sobre respecto a SUNEDU? Porque me parece que es el cuco, algunos dicen, de algunos congresistas. Yo creo que más que cuco hay un interés de por medio de otros sectores. No sé qué opinas sobre eso, ¿no? El tema de SUNEDU. Claramente el Estado, desde el Ministerio de Educación, ha tomado posturas evidentes a favor de algunas universidades. Pero cuando uno se pone a revisar la realidad y la situación de la universidad pública es deplorable, ¿no? No solamente para decir que efectivamente, además, para corroborar a través de SUNEDU que todas nuestras universidades públicas se están desmoronando. Y claro, y cuando la universidad pública se desmorona, no hay una computadora que sirva, no hay ciencia, no hay tecnología, no hay meritocracia, no hay investigación científica, no hay conocimiento. ¿Qué va a entrar ahí? Ideología. Por eso tenemos las universidades públicas totalmente ideologizadas. Y lo malo, ¿cuál es lo triste? Que un joven que viene, al igual que yo vine hace muchos años, a los 16 años de Ayacucho, para hacer todo el esfuerzo posible de ingresar a San Marcos, no tenemos otra opción que la universidad pública. Y entrar a esa realidad es realmente chocante para alguien que tiene anhelo de salir como un buen profesional. Pero, claro, muchos tienen recursos y está bien porque sus padres pueden solventar algo que creen que es mucho mejor que una universidad pública, que no quieren que sus hijos estén en carpetas que se están cayendo a pedazos o donde los servicios públicos están colapsados. Es decir, hay universidades que son un infierno en su infraestructura y hacen todo el esfuerzo para que sus hijos estudien en universidades privadas, pero no todos los jóvenes que egresan a nivel nacional tienen esa posibilidad. Por eso creo que el SUNEDU no solamente da evidencia en los licenciamientos de que las universidades públicas están desmoronándose, sino que además de eso tiene favoritismo, ¿no? Tiene alguna
algún lineamiento, algún sesgo por ciertas universidades que no es que necesariamente tienen una plataforma, un nivel tecnológico interesante, que lo tienen, pero más que todo yo creo que, y estoy convencida de eso, puedo estar equivocada, que hay un sesgo ideológico ahí para el licenciamiento. Mira, es mi posición. No, me parece muy bien tu posición y yo te voy a dar algunas ideas, algunas líneas, si me permites, en mi entender del tema educativo. Lo que dices tiene evidencias estadísticas incluso. Te tocará ser parlamentaria, esperemos que así nuevamente, y vas a darte cuenta, hagamos un récord de los últimos 20 años de concursos públicos que ha habido en el Perú, sobre formación docente, sobre capacitación, sobre diagnósticos, sobre consultorías, sobre todo eso, pregunta cuántas universidades han ganado, cuántas son privadas, cuántas públicas, y cuántas han tenido mayor, y son las primeras que se fueron licenciando incluso, ¿no? Solamente te menciono como para algo por dónde ir. ¿Y por qué con esas universidades? ¿Por qué no con otras? La argumentación de que la calidad es buena o no, no se sabe. O sea, el licenciamiento son las condiciones mínimas de calidad. Básicas. Lo básico. Lo básico para adelante. Entonces, ahí habría que ver si no ha habido favoritismo, a veces en concursos o en famosas consultorías que ganan universidades. Y voy a la pregunta de los partidos políticos, ¿por qué? Porque en algún momento han dado, ustedes como partido que hace Solidaridad Nacional no tiene una universidad que se le haya achacado, por ejemplo, ¿no? Ahora falta que salgan diciendo que la Católica C de Sapiens, porque Luis Solari fue rector ahí, salga que algo tienen que ver, no sé, pues no sé, ya van a inventar, o sea, todo es posible en el tema político. Bueno, el APRA tuvo una vinculación un momento con la San Martín, y después a los fujimoristas le sacaron que tenía a las peruanas, que hoy por hoy no tienen nada que ver a las peruanas con el fujimorismo, ya no está ni Fidel Ramírez, porque ni siquiera era Joaquín, sino Fidel, y la San Juan Bautista, el promotor es un ex congresista de hace 2 periodos ya, y no hay más. Pero la pregunta, tú que has estado en San Marcos. San Marcos, sí. ¿La universidad no es un lugar también para hacer política? Pregunto yo. Entonces, ¿por qué no los partidos políticos pueden tener algunas universidades? ¿No? Así como la izquierda tiene sus ONGs, ¿por qué no? ¿Por qué sí criticable a algún lugar y por qué no criticable al otro lugar? ¿Por qué no mides igual? Mi pregunta va por ahí. No sé, ¿qué piensas sobre eso, no? Creo que es válido tu planteamiento porque finalmente la política es el ejercicio de la reflexión, del debate, de la búsqueda de consenso, del encuentro de ideas y de sacar luz de todo ese debate. ¿Para qué? Para el único objetivo de buscar el bienestar de nuestro país. Entonces yo creo que más allá de partidarizar las universidades, porque a veces sucede, el ejercicio de la política es importante en todas las universidades, se hace, pero una cosa es hacer el ejercicio del debate, de la reflexión, de la búsqueda del conocimiento, de la argumentación, de la búsqueda de evidencia estadística para contrastar ideas, de poder hacer cuadros comparativos de la realidad que uno toma como un tema de debate con otros países donde por ejemplo, una propuesta ha funcionado y en otras donde no. Eso creo que es interesante y hay que hacerlo. Además, esa es parte de la formación universitaria, ¿no? La formación humanística, el pensamiento crítico. No, pero lo que es distinto es la ideologización. Son otras cosas. Esas son otras palabras, ¿no? Eso es otra cosa. Eso es como digamos, el adoctrinamiento. Se desconfigura ahí el intento pleno de hacer ejercicio de pensamiento crítico, que es otra cosa. Me voy a convertir en este momento en superintendente del SUNEDU, ¿no? Que no lo soy, no lo conozco, tengo el gusto de conocerlo. Algún día esperemos que pueda venir por acá el señor Martín Benavides, pero hay amistades conocidas, ojalá que llegue a este público también a regiones. La pregunta que voy a hacerte es puntual y menciono. Sobre el tema de SUNEDU, ¿tú estás a favor de lo que está haciendo SUNEDU hasta ahora? Sé que siempre es mejorable, pero no eres una de las congresistas que dicen, no, hay que tumbarse SUNEDU. No, absolutamente no. Yo tendría que, con una postura de estar en contra del trabajo que está haciendo SUNEDU, sería realmente estar en contra de la educación. No, yo creo que más allá de
de tomar el tema de educación como un tema, yo lo podría calificar de barato calibre, de nivel bajísimo de entendimiento de la educación. Okay. Creo que el SUNEDU está haciendo un trabajo importante, sin embargo, creo que está teniendo muchos errores en el proceso. Los tiene que mejorar y aún tengo el optimismo de que eso termine en buen puerto, porque es importante. SUNEDU lo que nos está dando actualmente es el diagnóstico de cómo se encuentra la universidad pública, más allá de sus naturales actos de favoritismo que tampoco se pueden esconder, ¿no? Más de todo de línea ideológica, que eso ya es otro tema de debate, pero creo que está haciendo un trabajo interesante y creo que debemos participar mucho más entendidos y más comprometidos en el tema de educación a reforzar ese proceso, no solamente para decir de qué adolecemos y cómo estamos, sino cómo nos proyectamos al futuro. Tenemos un país donde se demanda de ingenieros industriales, de ingenieros mineros, de muchos técnicos, de un sector empresarial que no está preparado, de más contadores, de gente que mueva el desarrollo y la economía del país, pero las universidades no están produciendo la demanda económica del país en lo laboral. Entonces, ¿cómo vamos a construir un país fuerte, industrializado, desarrollado económicamente, con competitividad microempresarial si nuestras universidades se están dedicando a propagar ideología pura? Hablo principalmente de las públicas, porque las que pueden pagar su plata, bueno, tienen la educación que se acomoda a su economía. Y muchas cosas de lo que mencionas es cierto, ¿no? O sea, el mercado laboral está pidiendo, la vez pasada, hace unos programas atrás, ya hace unos meses, hablábamos con el asesor o gerente de la Federación de Instituciones Educativas Privadas, de Educación Superior, Lucho Lescano, y hablábamos con él, y claro, ellos aglomeran diversas universidades privadas. Y todavía arrojaba la cifra que hay una brecha del 50% con la educación superior en el país que no llega. Y que necesitamos. Ahí tiene que ver los institutos. Pero se va el rum en el Ministerio de Educación, te lo adelanto, y a ver qué van a pasar ustedes como congresistas. Suena que quieren sacar el licenciamiento para colegios. Y eso se viene. La pregunta que yo tengo es, ¿por qué ya nos vamos a ir a colegios si todavía no hemos evaluado lo que nos está pasando con las universidades? A veces somos muy rápidos. Y otra perlita más. Para el 2021, este Ejecutivo ya quiere aprobar la política del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Ya quiere dejar el camino hecho. Pero todavía no hemos evaluado lo que hemos hecho hasta el 2021. Entonces, ahí son temas pendientes, por ejemplo, que ustedes como congresistas tienen ahí la sartén por el mango. Tú, espero, si llegas a ser congresista nuevamente, tengas esa opción, ¿no? Pero sobre el tema del licenciamiento de colegios, ¿tú crees que es un poco apresurado hablar de eso? Porque se escucha, ya, se ha escuchado. Primero tenemos que solucionar lo urgente en la educación escolar. ¿Cómo podemos hablar de supervisar algo que ni siquiera somos capaces de demostrar? En la ciudad todavía los colegios estatales tienen cierta infraestructura, cierto nivel de calidad, pero la realidad del país es totalmente alarmante. No es el momento aún de entrar con SUNEDU o con licenciamiento, con un licenciamiento todavía al nivel escolar, porque primero tenemos que solucionar lo básico, el contenido de los textos escolares. No vaya a ser que estas instituciones de licenciamiento de la escuela pública escolar nos diga que si no enseñas ideología de género no te vas a licenciar. Hay que estar alertos y hay que estar prevenidos. O que diga que si no aplicas este texto escolar con enfoque de género no te puedes licenciar y quedas fuera del sistema educativo. Hay que estar muy alertas. Si bien la educación pública, la educación superior y la educación técnica es un tema que se está desmoronando, pero creo que todavía se puede sostener, todavía puede respirar. Pero lo que es urgente, lo que es vital en este momento es limpiar
el currículo escolar actual de toda esta contaminación ideológica que está poniendo en riesgo la formación integral, la formación emocional, psicológica, hasta física de nuestros niños. Eso es irreversible, ese daño es irreversible, y eso es lo que nos toca como urgente poder limpiar del currículo escolar básicamente. No, perfectamente me queda claro tu postura sobre este tema, lo que es central en el tema educativo, lo que irías a hacer, y también el tema de SUNEDU. Mira, ya para ir acabando un poquito la entrevista, quiero dejarte un minuto primero para que te dirijas a ese niño, niña o madre de familia que está escuchando. Porque te comento que hay gente que escucha que son mamás o padres. Y que tú como ciudadana puedas en un minuto expresarle, dirigirte a ellos, y después, si me permites, vamos a hacer un ping-pong con 4 palabras. ¿Ok? Y que lo primero que se te venga a la mente. ¿Dale? Listo, te dejo un minuto, por favor, para que le digas a las personas que nos escuchan por medio de RCR. Queridos padres de familia, papás, mamás, niños, a toda la juventud, quiero dirigirme a todos ustedes para que puedan una vez más confiarme la representación de ustedes en el Congreso de la República. Tenemos 4 razones fundamentales y por eso vamos con el número 4. 4 razones para no olvidar: pro vida, pro familia, provinciana y experiencia. 4 ejes fundamentales de nuestro quehacer político. Por eso, este 26 de enero, acompáñanos a hacer esta lucha que no solamente es de Nelly Cuadros, es una lucha de todos los peruanos, de todos los padres de familia, por la defensa de la vida, de la educación con valores, por el fortalecimiento de la familia, por la libertad que tenemos los padres de familia a decidir qué tipo de educación y qué tipo de hijos queremos entregarle a nuestra patria. Que no sea el Estado quien se meta a nuestras aulas y a nuestra casa para decirle a nuestros hijos si ellos tienen que ser como nacieron biológicamente o pueden elegir lo que ellos quieren. Por eso necesito que me acompañes a que este 26 de enero, marcando el solcito y escribiendo el número 4 de Solidaridad Nacional por Nelly Cuadros. Listo, Nelly, muchas gracias. Y ahora sí vamos. He tomado 4 palabras o también está nombres. Que no sea ¿sí? difícil. Que no sea difícil, pero lo primero que se te viene a la cabeza, por favor. Vamos a empezar, no es una jerarquía, simplemente porque creo que por ahí va la entrevista. Primero, la primera palabra que se te viene, Nelly Cuadros. Fortaleza, resistencia. Ok. Valores. Las venas que nos hacen a esta patria distinta. Educación. El único camino del desarrollo de nuestro país. Perú. Nuestra identidad, nuestra sangre, nuestros orígenes. Perú es nuestro hogar. Muchas gracias, Nelly. Gracias por habernos compartido, hacer un alto a tus actividades y lo que acabas de decir, ¿no? Nuestra sangre es nuestra diversidad y estamos diversos. Aquel que les hable es un descendiente de japonés, mamá peruana, papá japonés, tú eres de la sierra, pero también estás en Lima, o sea, tenemos de todo. Así y esa es la riqueza del país. Ojalá que nos podamos entender y ser mejores ciudadanos. Por eso creo que la educación es un camino. Y tú lo has dicho, desde acá te deseamos la mejor de las suertes en esta contienda. Y si llegas a ser congresista, por favor, esta es tu casa. Y si no, también cuando quieras a conversar temas del sector educación, en general RCR siempre va a estar abierto a todas las personas que tengan visión democrática y una visión clara del ser humano, inclusivamente. Y más el espacio de Hablemos de Educación. Listo. No sé si quieras despedirte de alguna manera y con eso vamos a terminar la entrevista. Muchas gracias, Gustavo. Gracias siempre por la oportunidad. Ari ham nishaiki manjina ham japonés kanki, ñujapas yachta camporunapa wawan, pero Ari, en nuestras diferencias todos somos peruanos, de la costa, la sierra, la selva, y lo grandioso es que hemos hecho de Lima una patria de peruanos que venimos de todos los rincones del mundo, no solamente de nuestro país, pero tenemos una vena común, algo que nos une a todos, que es nuestro amor por la patria y por la educación, por la familia, por nuestros valores.
En eso tenemos que estar unidos más allá de lo grandioso de nuestras diferencias. La unidad en todas nuestras diferencias. Por el número 4, Amahun Haichu. Listo, muchísimas gracias Nelly por compartir con nosotros y desde aquí las suertes y vamos a vernos seguramente próximamente en alguna edición de Hablemos de Educación. Esperemos, si eres congresista o no eres congresista, ya te he dicho, bienvenida seas. Listo, queridos amigos, esta es una edición más de Hablemos de Educación y nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.